¿Qué tal, pecerdos? Y sean bienvenidos a un nuevo video más del canal, y esta vez con el primer tutorial del nuevo emulador de la consola para PC de gama media y baja. Este se llama Tsuyu, trayéndose consigo una mejora de la interfaz de juegos que ya les mostraré más adelante. En este video vamos a realizar la instalación desde cero del emulador de los títulos updates, DLCs y mods, así que estén atentos al video para no cometer ningún error. Yo soy PokeRens y comencemos. Y no quiero empezar sin antes decirles que los caramelos mostrados en los videos del canal se los estoy dejando en el servidor de Discord. También contamos con un grupo de Facebook Yuzu para cualquier ayuda, y por último mi nueva página que acabo de abrir, donde subiré testeos, noticias de Yuzu, Ryujins, información sobre futuros títulos, memes y demás. Les sugiero que me sigan ahí, ya que ahí subiré cualquier testeo corto antes de subirlos acá, y todos los enlaces lo encontrarán en la descripción de este video. Ahora sí, comenzando con el video, iremos rápidamente hacia la página oficial del emulador, pero lamentablemente aún no se puede bajar por el momento, por lo que tendrán que buscar en esta otra página por si desean, o también en el servidor de Discord, donde ya lo tengo subido en mi Google Drive. Esto ya queda a elección de ustedes, pecerdos. Recuerden que ahí también estarán los demás caramelos como las keys y firmware, así que les recomiendo entrar para buscar todo lo que necesiten. Y ya teniendo todos los caramelos necesarios, vamos hacia la instalación del emulador. Recuerden que haré una instalación desde cero, y si se presenta algún error lo vamos a solucionar aquí mismo. Ahora, para la instalación es muy sencillo. Una vez bajado la carpeta del emulador, solamente lo abrimos y vamos aquí al Tsuyu. Esto lo vamos a mandar como acceso directo al escritorio para no estar entrando a esta carpeta cada rato. Como se puede apreciar, yo ya lo tengo acá en el escritorio, solamente lo vamos a ejecutar y nos va a salir este anuncio de que nos falta la instalación de las keys y firmware, cosa que ya les voy a enseñar aquí. Esto le damos en OK, y ahora como segundo paso y muy importante sería la instalación de las keys y firmware. En este caso usaremos la versión 17.0.0, que es la más actualizada hasta el momento y con la que no tendrán problemas con los títulos. Para eso vamos donde dice File. Vamos donde dice Open Tsuyu Folder, esto lo vamos a jalar hacia la izquierda para que se pueda instalar bien. Vamos a la carpeta donde tenemos bajadas las keys y firmware. En mi caso lo tengo aquí, abrimos las keys, copiamos estos dos archivos y lo copiamos dentro de la carpeta keys de la carpeta raíz del Tsuyu. Solamente lo pegamos y eso sería todo en cuanto a las keys. Ahora vamos al firmware, seleccionamos los 229 archivos que acá son del firmware, lo copiamos y acá por ejemplo no lo vamos a tener a la vista, pero si no me recuerdo está en la carpeta NAND, System, Contents, Register, y dentro de esta carpeta ustedes lo van a tener en vacío. Vamos a copiar los 229 archivos del firmware. Y eso sería todo en cuanto a la instalación de las keys y el firmware 17.0.0. Ahora, como tercer paso sería la configuración del emulador. Aquí no vamos a tocar mucho, solo algunas cuantas cosas para las computadoras de gama media y baja. Para eso vamos arriba donde dice Emulation, configurar, nos va a salir esta ventana. En general no vamos a tocar absolutamente nada. En System sí vamos a tocar lo que viene a ser el lenguaje. A ustedes le va a salir en América, lo ponen en español. En región a ustedes les sale en USA, lo dejan en Europa, ya que la mayoría de títulos es de allá, de esa región. En zona horaria lo dejamos en América Latina, o dependiendo de donde sean ustedes. Acá en Device Name lo ponemos el nombre que nosotros queramos. Yo le he puesto PokeRens, y en perfiles pueden crear también, le pueden poner su perfil con su nombre, su imagen y demás. En lo demás no vamos a tocar, en CPU tampoco, y en el apartado gráfico sí vamos a toquetear algunas cuantas cosas dependiendo de la computadora que tengan ustedes, ya sea gama baja, media o alta. En API, por ejemplo, vamos a dejarlo en OpenGL para computadoras de gama baja que no cuentan con una tarjeta gráfica externa o dedicada, o mejor dicho, para los que solamente tienen un procesador y con eso solamente van a jugar. Acá en Shader Betken lo dejamos en la primera opción, así tal cual. Estos dos lo tachamos, tiene que estar tal cual también, y lo demás no lo vamos a tocar. En resolución sí lo vamos a dejar en 0.75 o 0.5x. Esto es más que todo prueba y descarte. Al bajarle obviamente van a perder calidad, pero van a ganar un poquito más de FPS y fluidez. Pero como dije, hagan prueba y descarte. Si les van bien en 0.5, aumenten 1 o hasta 1x. Ojo, esto es para computadoras de gama baja. En el caso de Windows Adapting, por ejemplo, esto lo van a dejar aquí en la primera opción para computadoras de gama baja, y para los que tienen computadora de gama alta o media alta lo vamos a dejar en AMD Super Resolution, ya que esto va a mejorar la calidad de texturas.
Me estaba olvidando, en API para la computadora que sí tienen tarjeta gráfica lo dejamos en Vulkan, y en Device vamos a seleccionar nuestra gráfica dedicada. En mi caso tengo una GTX 1650 de 4 GB. Lo demás lo vamos a dejar así tal cual. Acá en Resolution a mí me va bien en 1.5, así que lo dejo así tal cual. Si tienes una mejor gráfica te puede ir bien de repente en 2K, 3K, bueno disculpen, en 4K, así que van a hacer prueba y descarte. Como dije, depende de la computadora de ustedes. Acá en Windows Adapting sí lo selecciono en Super Resolution porque me va muy bien. En Adapting Anti-Aliasing para computadora de gama baja lo dejan en ONE, y en FXAA SMA para computadoras de gama media alta. Esto yo no lo veo tan necesario, así que lo dejo en ONE para mí en mi caso. En Advanced, por ejemplo, en Accuracy Level lo dejamos en normal o high. Esto casi no se toca, lo dejamos así. Acá lo dejamos en automático. Y aquí en método de reconversión vamos a tener tres opciones. Una la BC1, BC3 y la que viene de mejor calidad. BC1 sería para tarjeta gráfica de 2 GB, no se vayan a olvidar. Y BC3 para gráficas de 4 GB. El de 4 GB no lo veo tan necesario porque si tienes una gráfica de 4 GB quiere decir que los juegos sí te puede aguantar, así que no lo veo tan necesario. Pero para lo de 2 GB sí, acá van a perder un poquito de calidad como dice ahí, pero van a ganar un poco más de fluidez. No se vayan a olvidar, tarjeta gráfica de 2 y de 4. En mi caso, como tengo de 4 y me va bien, así que lo dejo en mejor calidad, no lo voy a toquetear. En las demás opciones lo dejamos así tal cual. En audio tampoco vamos a tocar nada, esto solamente para subir, bajar o mutear. Esto lo dejamos así. Y en el apartado de controles es lo más sencillo de configurar. Ahora, si tienen algún control y sus computadoras no lo reconoce, los invito a darle un vistazo al video sugerido para saber cómo conectar cualquier tipo de mando a la PC, ya sea mando original o genérico, con cable o USB. En mi caso yo ya tengo conectado mi mando, lo voy a volver a conectar, creo, se había desconectado. Acá usted de repente esta la opción no le sale en verde, solamente lo tachamos. Seleccionamos Pro Controller, en Input Device seleccionamos nuestros mandos, que es este aquí, Xbox, no sé por qué dice. También tiene la opción para jugar con teclado y mouse o con solo teclado. Acá al seleccionar nuestros mandos se va a mapear automáticamente porque como pueden apreciar ahí está todo, no tienen que hacer nada, así que es algo sencillo de configurar. Ahora acá también pueden crear perfiles, en mi caso por ejemplo es desde un 8 Big2, le voy a poner su nombre, le ponemos en OK. Bueno, ya tenía un perfil, acá pueden crear otro perfil como vieron, uno de PS4, PS5, dependiendo si es que tienen varios mandos de otras consolas o distintas consolas. Acá de igual manera pueden seleccionar para hasta 8 mandos, acá solamente le dan en el Connect Controller, Pro Controller, seleccionan su segundo mando de tener otro. Y eso sería todo, ya se va a mapear. Le damos en OK y eso sería todo en cuanto a la configuración del emulador. Y ya para terminar vamos con la instalación de los títulos, updates, DLCs y mods. En este caso vamos a usar este título y lo llamaremos La Innombrable por obvias razones. Y elegí este porque tiene todo lo necesario para el video, o sea tiene update, DLC y mods, para que no tengan dudas de cómo instalar cada archivo. Ahora vamos rápidamente hacia el suyo, le damos doble clic en medio de la pantalla, así que miren el mouse, le damos doble clic y vamos a buscar el archivo XCI o NSP. Y ojo, eso tiene que estar guardado en una carpeta con su respectivo nombre, ya que el emulador no va a seleccionar el archivo, solamente la carpeta donde está guardado el archivo. Acá como pueden apreciar, esta es la carpeta donde está dentro del archivo, solamente seleccionamos, le damos seleccionar carpeta y ojo, acá como pueden apreciar no ha leído el título. ¿Y esto es por qué? Porque no se hizo un reinicio del emulador luego de instalar las keys y el firmware. Esto se soluciona como cerrando el emulador, lo vamos a ejecutar y acá ya tendría que estar leyendo el título que acaban de instalar. En mi caso como pueden apreciar ya acaba de leerlo, así que pierdan cuidado por si no le lea la primera, reinicien el emulador y eso sería todo, chicos. Ahora vamos con la instalación de la DLCs y updates, chicos. Para eso vamos donde dice File, Install File Tunan. Ojo, esta opción solamente sirve para instalar updates y DLCs, no para los títulos, porque muchos en el Discord me piden ayuda. Oye, estoy instalando tal título y no me lo reconoce o me sale tal error. ¿Por qué? Porque quieren instalar los títulos aquí. Para instalar los títulos es donde dice add New Game Directory, nada más. Y acá vuelven a buscar sus juegos y demás. Acá solamente recuerden, File, Install Files Tunan es para update y DLC, así que no tengan dudas sobre eso, chicos. Le damos un solo clic. Ahora vamos a seleccionar lo que viene a ser primero con la update, que yo lo tengo aquí. Acá sí nos deja seleccionar en archivo NSP o XCI, así que acá no habrá problema. Le damos en abrir, acá nos va a salir este aviso de instalación, le damos en install y esperamos un momento. Esto ya va a demorar dependiendo de su disco duro de ustedes. Si tienen un disco SSD, la lectura será mucho más rápida, obviamente se va a instalar más rápido. Vamos a esperar un momento de que se cargue, tampoco demora mucho en mi caso en mi PC. Y acá ya se acaba de instalar, le damos en OK y ahora procedemos con la instalación de las DLCs.
Volvemos aquí a la opción, buscamos nuestras DLCs, podemos seleccionar varias DLCs juntas a la vez, seleccionamos estos dos, le damos en abrir, nos sale de nuevo este aviso de instalación. Como las DLCs nunca pesan nada, vamos a darle en install, le damos en ok y eso sería todo en cuanto a la instalación de la update DLC y obviamente del título. Y ahora vamos a terminar con la instalación de los mods para este título en específico. Para eso vamos a darle clic derecho en el título, Open Mod Data Location. Acá nos va a salir esta carpeta en vacío y ustedes van a tener que dirigirse donde están sus mods bajados. En mi caso yo lo tengo por aquí. Esta es la carpeta donde vamos a copiar los mods. Yo lo tengo acá, innombrable. Acá está mods y cheats, mods. Vamos a copiar los mods que tengamos nosotros. En mi caso yo tengo el de la pantalla de 21 menos y el de Lovías. Lo copiamos dentro de la carpeta de mods y eso sería todo, chicos. Volvemos al suyo y ahora vamos a comprobar si se acaba de instalar correctamente lo que viene a ser la update, DLC y mods. ¿Cómo se comprueba? Solamente le damos clic derecho al título. Vamos donde dice propiedades y acá, como pueden apreciar, ya se acaba de instalar correctamente. ¿Por qué? Porque acá va a aparecer todo lo instalado. La update dice la versión 3.0.0. Acá están los dos mods y la DLC que viene a ser, bueno, son dos DLCs, medio raro que se haya instalado de uno. Acá de igual manera lo pueden desactivar o activar solamente quitándole la palomita. En mi caso lo voy a dejar así tal cual. Y eso sería todo, chicos. Le dejamos en ok y nada más. Y antes de terminar el video, quiero mostrarle la nueva interfaz que está muy bonita para la PC, obviamente. Que no es necesario, pero si quieren usarla solo tienen que ir donde dice Tools, Open Home Menú. Esperemos un momento de que nos cargue esto y aquí podremos observar que es como tener la misma consola en nuestro ordenador. Está muy bonito, para mí sobre todo porque no tengo la consola. No creo usarlo, pero seguro que otros sí. Por eso les dejo esta información adicional de la interfaz. Ahora espero de corazón que este proyecto siga desarrollándose, haciendo las cosas bien esta vez. Espero que no metan la pata porque si no nos quedaremos sin emulador y sin caramelos, chicos. Y esto fue todo, cerdos. Espero que hayan entendido, pero sobre todo les haya funcionado al igual que a mí. Luego de este video traeré un testeo con algún título para ver cómo nos va en este nuevo emulador. No olviden dejar su like al video para seguir trayendo más contenido actualizado y de entrar al Discord para todos los caramelos. Cuídense, cerdos, y hasta la próxima.